Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo y muy emocionante podcast de Manos desde Urban Project. Hoy tenemos de vuelta a Pepe Aguilar, para el que no lo recuerde, hashtag 10, el número 10 podcast, economista, profesor en la Universidad de Málaga de Economía, ¿verdad? Bienvenido, Pepe, encantado de tenerte aquí de vuelta. ¿Qué tal, Pepe? Oye, hoy Encantado. tenemos un ambiente distinto. Se me ha hecho muy raro al principio. Al principio iba a alzar un poquito la voz porque estoy acostumbrado a que tenemos un micro ahí al fondo y he dicho que no, que hoy tenemos micros profesionales, hombre. Esto ya va subiendo Está el subiendo de nivel. categoría. Saludos, gente de Colombia. Y de Chile también, de toda Latinoamérica. También, mira, ahí tenemos de fondo ese primer podcast para el que quiera saber un poquito más sobre Pepe y lo que hablamos aquí el día. Pues oye, echarle un vistazo. El número 10. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Me alegro también, bien, Antonio, que no te saludaba, por cierto. Muy bien también. Y me alegro. Bueno, ya podéis imaginar, vamos a tratar un poco temas económicos, aprovechando que tenemos un economista aquí hoy. Y hace poco tuvimos aquí, por si no lo has visto, a un chico joven emprendedor que se dedica a montar ciertos negocios. Y queríamos tener tu visión como economista y a lo mejor alguien que está mucho más curtido en este sector. Y nos gustaría que nos dieras algunas claves para montar un negocio. Bueno, y lo primero que había que aclarar es, depende lógicamente qué tipo de negocio. Ahora mismo aquí en el caso de Málaga, lo que más se ha puesto de moda, para bien o para mal, son bares y cafeterías. Prácticamente es que, mire, la licencia de apertura y la prensa, y es que todos los días abren uno nuevo, pero es que están todos llenos, sorprendentemente. Hay mucho turismo, la gente le gusta mucho tapear, entonces están todos llenos. ¿Qué claves había que tener en cuenta para montar un negocio? Bueno, en primer lugar, la situación económica de país en concreto. Ahora mismo en general no está mal, no está como un cohete, como dicen algunos miembros del gobierno, pero en general mal no está, estamos creciendo y en ese sentido no es como en el año 2021. Si me hubierais dicho, ¿y montaría algo de hostelería? Hombre, teniendo en cuenta que había restricciones, que de noche no podías abrir, que no había que estar en casa, pues no era el mejor momento para abrir un bar o una cafetería. Pero hoy en día, ya digo que es que parece una cosa ilógica, pero es que todos están llenos. También se ha puesto muy de moda, eso lo veremos después, el tema de los apartamentos turísticos, que es otro tipo de negocio que también tiene bastante éxito y de momento, mientras no haya ningún tipo de burbuja, pues va a seguir teniendo éxito a pesar de todos los problemas que está trayendo, ¿no? Entonces, en general, y lo que yo tenía en cuenta, aparte de insistir, matizar qué tipo de negocio es cuál es la situación económica del país y también depende también de la zona. Si por ejemplo estás en una calle donde quieres abrir una cafetería y hay varias y hay, digamos, no hay muchas oficinas, entonces tienes que tener cuidado, a menos que tenga un grupo de amigos o familiares que te lo vayan a llenar, esa cafetería o ese bar, ¿no? Entonces eso también había que tenerlo en cuenta. Se puede hacer un estudio de mercado también, pero muchas veces tampoco es obligatorio. Muchas veces por las circunstancias, por dónde estás situado, te puedes hacer una idea y también puede fracasar por mucho estudio de mercado que haya, ¿no? Entonces yo tendría en cuenta eso, la situación económica del país y las zonas donde lo pones y llevarlo bien, evidentemente, tener una buena campaña de marketing. Hoy en día con las redes sociales es todavía más, iba a decir más fácil, es más fácil que llegue a mucho público, ¿no? Y bueno, llevarlo bien, como se dice en mi tierra, cruzar los dedos para que el negocio fuera bien. Así sería mi visión del tema. Sí, y verías a España como un país, porque se lo preguntamos al chico este que vino y es algo que se está hablando mucho últimamente, si realmente este país ayuda al emprendimiento. No, este país lo que hace, por lo menos los gobiernos de este país, es machacar a impuestos, sacarte hasta los intestinos y tampoco ayuda mucho al emprendimiento, sinceramente. No, no lo creo. Sí, en cuanto a enseñanza tampoco enseñan realmente a cómo emprender, a cómo ganar ese dinero, ¿no? Hombre, y a facultades se hace lo que se puede, pero no hay, yo no veo que haya una voluntad política de ayudar específicamente al emprendimiento. Eso depende de cada persona. Hay gente que a lo mejor no tiene una buena formación económica, pero son muy buenos en el mundo de los negocios, porque se asesoran muy bien, que eso es muy importante, está bien asesorado, pero yo no veo que se haga una buena política aquí en este país para ayudar a emprender. Yo por lo menos no lo veo así.
Sí, digamos que en la universidad se da un poco como todo más teórico, más Sí, idílico. enseña ya teoría, últimamente está viendo algo más de práctica en general, pero después una vez que sales de la facultad tienes que buscarte la vida y tienes que te das cuenta que no sabes mucho y tienes que hacer un máster para aprender cosas que no te han enseñado. Tienes que también buscarte un buen asesoramiento, ya sea de tipo de fiscal, de impuestos, de contable. Entonces, hombre, la universidad te sirve, ¿no? Pero muchas veces te das cuenta que hay demasiada teoría, pero no hay tanta práctica como debería de haber en las enseñanzas. Y luego también tocando el tema de la universidad, porque sabemos que ahí la mayoría son personas jóvenes, que son los estudiantes, y luego se tienen que estar en el mundo laboral, se tienen que reinsertar en el mundo laboral. Realmente estas personas no tienen muchísimo dinero con el que partir para montar un negocio. ¿Es realmente tan importante el capital a la hora de montar un negocio? Hombre, lo que pasa es que al principio, si quieres montar algo, tienes que tener un mínimo de capital, ya sea porque tienes que pagar los alquileres, porque tienes que pagar, si vas a montar, por ejemplo, una cafetería, pues tienes que empezar a pagar los sueldos, aunque sea para uno mismo, y los primeros meses. Entonces, claro, el capital, claro que es importante. Se supone que se debería de facilitar el crédito a los que van a emprender un negocio, pero después, entre que los tipos de interés han subido, entre que siempre hay una incertidumbre, los bancos no siempre sueltan el dinero que deberían de soltar. Entonces, claro, evidentemente es que el capital es muy importante, y más para cierto tipo de negocios, que si no tienes un mínimo para empezar, te digo, hay costes fijos que eso no perdonan, hay luz, hay agua, los salarios. Entonces, evidentemente, los primeros meses al menos, porque tampoco va a empezar a ganar mucho dinero el primer día, eso puede tardar, ¿entiendes? Entonces, claro, si no tiene acceso a un crédito, a un préstamo, pues entonces se pone todo mucho más complicado. ¿Y alguna alternativa para quien no quiera coger un crédito y ya no empezar desde negativo? Bueno, también muchas veces la misma familia puede echar una mano. Lo que pasa es que, claro, cuando echan una mano y el negocio funciona bien, pero si después el negocio no funciona, esa cuenta corriente hay que reponerla, ¿no? Entonces, claro, siempre digo que depende también mucho de la persona. Hay gente que son muy buenos, tienen mucha visión en los negocios y saben muy bien eh, lo que se puede ganar más a corto plazo, pero a veces por mucha visión que tenga la cosa puede fallar, porque tenga mala suerte, porque te pille, como pasó con el 2020 con la pandemia, porque a lo mejor han abierto muchas cafeterías y la gente ya no tiene tanta ganas de tomar café porque o cambia de cafetería, entonces puedes tener mala suerte. Riesgo siempre hay, evidentemente, ¿no? Mm, Pero bueno, si no te arriesgas no va a triunfar nunca, está claro. Eso es, y más para las personas que son jóvenes que tienen una vida por Claro, delante. Una efectivamente. persona que ya está, que le quedan pocos años para jubilarse, pues tampoco va a tirar a arriesgarse mucho, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, y ya siguiendo, un tema de actualidad son los apartamentos Sí, turísticos. Eh, Se han hecho incluso manifestaciones para intentar acabar con ellos. efectivamente. Realmente, ¿cuál es su impacto real? Vamos a ver, se pusieron de moda hace ya un tiempo. Es una alternativa a los hoteles, ¿no? Y cada vez hay más gente, sobre todo gente joven, pero gente de todas las edades que los está utilizando. Claro, primero que la falta de viviendas disponibles ha hecho que los alquileres cada vez estén más caros. Y la gente es muy práctica. Dice, "Vamos a ver, ¿cómo voy a ganar dinero? ¿Alquilando a una pareja por 600 euros o poniendo un apartamento turístico? Vamos, dedicándolo a uso turístico y puedo ganar 2 o 3 mil euros. Pues evidentemente la gente va a lo práctico, a lo que se gana más dinero. Pero claro, eso también tiene unas consecuencias y unas implicaciones que no son positivas. Para empezar, hay muchas molestias. Preguntar a cualquiera que tenga un apartamento turístico en su bloque o en el bloque de al lado, y la verdad es que son bastante impopulares. Hay muchas molestias de ruido, de que si ensucian los elementos comunes.
Entonces hay mucha gente que está en contra de ello, en cierto modo con razón, más que nada por las molestias. Entonces, ¿qué solución tendría esto? Pues muy sencillo, la solución sería la regulación, que es lo que ya están haciendo. Lo que pasa es que algunas veces aquí en este país queremos matar mosquitos a cañonazos, ¿no? Ahora están diciendo, por ejemplo, en Barcelona que la solución es prohibirlo, no renovar las licencias y según ellos, según el alcalde de Barcelona, si haces eso, todos esos apartamentos se dedicarán a alquiler y bajarán los precios. Pero claro, eso es una película muy bonita que se ha montado. Primero porque aunque tú los prohibieras y se dedicaran a... Eso, y lo dedicadas al alquiler no significa que vayan a bajar los precios. Hay un porcentaje, no me acuerdo cuál era, de los apartamentos turísticos que no es muy elevado. Entonces, aunque tú los pongas a alquilar, no significa que hay tantos pisos en alquiler que bajan los precios. No, tampoco hay tanta oferta. Segundo, y la ley de vivienda que hizo el gobierno generó mucha inseguridad con el tema de los ocupas, con el tema de que gente que se mete en tu piso, en alquiler, después no te pagan y no los puedes echar. Entonces eso ha hecho que mucha gente no saquen su vivienda al mercado porque no se atreven. Entonces, claro, cuando disminuye la oferta y hay mucha demanda de alquiler, evidentemente los precios suben, eso no se puede cambiar. En Andalucía están haciendo otra cosa distinta. En Andalucía lo que han hecho es que los apartamentos turísticos antiguos los van a dejar tranquilos y no es como en Cataluña, en concreto en Barcelona y en otros sitios que los quieren prohibir. Lo que pasa es que hay sitios como Cádiz que han dicho ya no damos más licencias. Hay mucho y ahí se va a quedar. No lo vamos a prohibir. Los antiguos se van a quedar como están, pero ya no hay más licencias. También se está hablando de otro tipo de medidas de regulación que es que los vecinos puedan votar con la mayoría absoluta o con el 100%. Y si no hay una mayoría, pues no hay apartamentos turísticos. Y otra cosa que sí lo van a proponer seguro que es que los nuevos apartamentos tengan que tener una entrada independiente. Claro, eso por ejemplo en viviendas antiguas como la mía sería imposible porque no se puede. Entonces eso va a impedir que se abran muchos apartamentos turísticos porque claro, si no, imagina como si aquí abajo tuvieran que hacer una entrada independiente, aquí no se podía tampoco. Entonces eso va a perjudicar, ¿no? También se ha hablado de aumentar las cuotas a los vecinos que ponen apartamentos turísticos por las molestias, que tú pagas, no sé, 100 euros, pues vas a pagar 200 y así nos compensas un poco, ¿no? Si se regula con inteligencia, pues se podrá mejorar un poquito la cosa, pero tanto como prohibirlos, no, simplemente que está viendo excesivo, ¿no? Apartamentos turísticos, al final esto se va a regular poco a poco y si sigue habiendo mucho, habrá una burbuja como pasó en el 2008 y porque evidentemente es que están creciendo demasiado. En el caso de Málaga, yo sé que en el pasaje de Chinita, que van a rehabilitar toda la vivienda para hacer apartamentos turísticos y creo que en muchos más sitios están haciendo lo mismo. Claro, puede haber en su momento un exceso de ofertas y eso al final puede perjudicar y puede perjudicar a ellos, pero bueno. El caso es que, con independencia de que haya o no un tipo de burbuja, con este tipo de negocio, está habiendo una serie de molestias importantes y claro, es normal que mucha gente se queje, es normal que esas molestias repercuten en la calidad de vida y mucha gente esté un poco cansada. Tampoco hay que hacer situaciones radicales, como está pasando en Barcelona, que ayer hubo una manifestación y prácticamente insultaban a los turistas. Tampoco es eso, mucha gente vive de eso. Y vaya que está viendo excesivo o turismo masivo, pero no vayáis a echar, acordémonos de lo que pasó en el 2020, cuando el turismo desapareció y muchos negocios se fueron a pique, que tampoco se trata de ir al punto extremo. Un punto que has mencionado y creo que me parece importante es el tema de la burbuja. Sí. Y que has dicho que se puede asemejar un poco a la de 2008. Podría Realmente, ocurrir. Bueno, me refiero en el caso de los apartamentos turísticos. sí, No pero es que vaya a provocar una crisis como fue en el 2008, pero que cuando una serie de negocios van creciendo y va cada vez más, eso ya pasó en el siglo XVII, me parece, en Holanda, con la burbuja de los tulipanes. Se pusieron de moda vender tulipanes porque estaban las clases altas y les gustaba mucho, incluso exportaban a otros países. Y llegó un momento que todo el mundo se puso a cultivar tulipanes, siguieron subiendo de precio, mucha gente se enriqueció,
pero llegó un momento que subieron tanto que se hundió ese negocio y media Holanda se arruinó. Entonces eso ha pasado de toda la vida. Hombre, yo espero que no vaya a ocurrir con esto, o que sea una burbuja de menor intensidad, pero cuando esos negocios están creciendo excesivamente, pues podría ocurrir ese tipo de... Cuando hablo de burbuja me refiero, una burbuja es un episodio de la historia de la humanidad según el cual el ser humano piensa que lo que ha ocurrido en el pasado va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, si ha invertido en bolsa los últimos 3 meses, pues tú piensas que si ha subido, los 3 meses siguientes va a subir. Si Málaga ha ganado los últimos 4 partidos, pues piensa que va a ganar los siguientes 4 partidos. O al contrario, si ha perdido, pues piensa que va a perder. Y la gente piensa que lo que ocurre en el pasado se repite en el futuro. Y eso en economía es un poco peligroso en el sentido de que una cosa no va a subir eternamente. Si el negocio de los apartamentos turísticos está en auge ahora y dentro de un mes, un año puede ser, o más, pero siempre no va a estar en auge. Llegará un momento que la cosa puede frenarse. Y claro, todos los que han invertido en eso, si después se para, pues pueden tener ciertos problemillas, como pasó en 2008. Claro, pero digamos que, porque se dice también que, digamos que hay ciclos económicos, que todo al final se repite, entonces eso cómo lo encajamos dentro de este puzzle. Hombre, el turismo es un negocio que aquí vivimos del turismo y está en auge. Nos hemos recuperado muy pronto de la crisis cuando de la pandemia. Si me pregunta, ¿y puede haber una crisis económica próximamente? Hombre, es que eso hay 100% es muy difícil, porque ya no es solamente lo que se haga en España, estamos muy unidos a Europa, al mundo, eso que llaman globalización. Ahora mismo, en principio, no habría motivos para pensar que va a haber una crisis económica a corto plazo. Tampoco, si me hubieras preguntado esto en diciembre de 2019 y mira lo que pasó 3 meses después, entonces muchas veces estas cosas llegan por sorpresa. Cuando llegó la de 2008, algunos ya lo habían avisado, pero decían, no, es que usted está metiendo miedo, eso no va a ocurrir nunca. El ladrillo siempre sube, la vivienda nunca baja, claro que baja. En esta vida en economía, todo lo que sube también puede venirse abajo, ¿no? Entonces, claro, a corto plazo no creo que vaya a haber ninguna crisis, pero hay cosas que se me escapan. Yo tampoco sé lo que va a pasar dentro de 6 meses. Tampoco sabían que Rusia iba a atacar a Ucrania y cuando atacó a Ucrania empezó a subir la inflación, empezaron a subir los precios. Que hay cosas que también se le escapan a uno, ¿no? Mm. Por eso cuando yo veo previsiones, ¿cómo va a crecer la economía a finales de 2025? Es que realmente no se sabe. Yo te puedo decir más o menos cómo lo que va a pasar de aquí a septiembre, octubre, y me puedo equivocar, pero lo que va a pasar de aquí a un año, francamente, no lo sabe nadie. Claro, no, porque eso es si todo va bien, Claro. pero Siempre hay alguna sorpresa, algún zumbado que ataca a otro país. Claro. sí, ahí ya tenemos a Putin Y veremos a ver si la cosa no se extiende y no empeora, pero bueno, Oh, esperemos que no. que no. No, y también cualquier catástrofe natural Sí, y también cualquier puede pasar. historia que pueda ocurrir. Efectivamente. Sí, porque ya ahí hemos visto que ha habido como una subida con la inflación y todo eso, que Claro. a mí me ha sorprendido muchísimo cómo lo que ha ocurrido a miles de kilómetros de donde estamos nosotros nos afecte tanto. Sí, porque por ejemplo, Ucrania vendía mucho trigo a la Unión Europea. Una vez que estalla la guerra y se corta ese suministro, pues lógicamente si no tenemos dónde abastecernos, pues sube el precio del trigo, sube el precio del pan y afecta o el tema de suministro de petróleo, de gas natural. Si Rusia corta el suministro, pues países como por ejemplo Alemania, pues subieron los precios porque subió el precio de el gas natural o el petróleo. Entonces, claro, lógicamente, lo que pasa, aunque sea lejos, sí, claro que puede afectar. Y en más países que la energía la tienen que importar. Hay países como Francia que viven de energía nuclear principalmente, que a ellos no les ha afectado tanto, porque tienen energía abundante y barata. A Alemania, por ejemplo, sí afectó bastante y a España también. Mm. Y se supone, o las encuestas dicen que en las elecciones de Estados Unidos va a ganar Trump. Y Trump dice que al día siguiente va a acabar ya con esta guerra
En ese caso en el que ya se acabara con la guerra en Ucrania, ¿qué pasaría con los precios? ¿Se estabilizarían? ¿Podría haber una pequeña deflación? Vamos a ver, los precios han subido, pero no solamente por la guerra de Ucrania. Por ejemplo, el precio de aceite de oliva, que ha subido tanto, es porque hubo una mala cosecha por el tema de la sequía y cuando baja la oferta, pero la demanda sigue siendo muy alta, pues evidentemente los precios van a subir. Entonces, aunque la guerra de Ucrania acabase ahora mismo, no significa que vayamos a vivir como reyes. Hay aspectos de inflación que no tienen nada que ver con Ucrania. Entonces, ha habido sequía, ha afectado a algunas cosechas, pues evidentemente los precios, si hay menos oferta, van a subir, salvo que lo importemos de fuera. Y con el aceite de oliva no había posibilidad de eso, ¿no? Hombre, si acaba la guerra de Ucrania, pues evidentemente ya nada más que para ese país ya sería un alivio, porque además la Unión Europea se ha comprometido a dar ayudas, y eso sería un alivio, ¿no? Hombre, el riesgo de inflación en lo que se refiere a eso sí desaparecería por el tema de suministro de trigo. De todas maneras, el suministro de trigo al final se ha podido buguear en parte, ¿no? Ha habido barcos que han salido de Ucrania, Putin ha hecho un poco de vista gorda, entonces pegamos que sí, para la economía sería bueno, eso por supuesto, ¿no? Mm. Y bueno, siguiendo por lo de los apartamentos turísticos, también un aspecto importante que creo que han mencionado es que se está regulando o que se quiere regular siempre en exceso, incluso a prohibirlos. Te quería preguntar si eso realmente no sería como atacar a la oferta y entonces de esa forma hacer que los precios suban, porque estaría restringiendo la oferta y la demanda sigue ahí. Bueno, ellos lo que dicen es que son partidarios de eso, es que si tú prohíbes los apartamentos turísticos, lo que hace es que ese piso que a lo mejor tú lo tienes alquilado para turistas y te lo prohíben, pues lo vas a dedicar a alquilarlo a otro tipo de personas, no a turistas, ¿no? Y que con eso pues habría mucha más oferta y mejoraría el tema de los alquileres. En primer lugar, que hay una parte de los apartamentos turísticos que son de economía sumergida, que lo hacen, entonces siempre va a haber un caso de apartamentos, digamos, clandestinos. Eso no va a cambiar mucho. Y en ese sentido, el tema de los alquileres seguiría igual. Y aparte que no está nada claro que a gente que ya no pueda alquilar yo a turistas, yo vaya a alquilar a personas. Hay gente que a lo mejor preferiría que haya otro tipo de negocio, o hay gente que preferiría dejar la vivienda cerrada o el local cerrado por lo que pueda pasar. Es que eso es una hipótesis que han hecho los políticos, en concreto el alcalde de Barcelona, pero que eso no está probado. Lo mismo, todos esos apartamentos que ya no se pueden alquilar a turistas se alquilarían a otro tipo de personas, o lo mismo, algunos se quedarían cerrados. Es que eso tampoco se puede saber. Yo creo que esa intervención sería excesiva y se aumentaría mucho los apartamentos clandestinos, que eso muchas veces hay que tener cuidado con las prohibiciones, perdón, con las prohibiciones, porque consigue el efecto contrario y no es bueno, es una medida excesiva. Se puede regular con inteligencia, se puede para suavizar el tema de las molestias, para que, como han hecho en algunos sitios, no se den más licencias, como el caso de Cádiz, pero prohibir a mí no me parece eso Mm, una medida sabia, sinceramente. Eso sería matar mosquito a cañonazos. mm. Y bueno, si estuvieras aquí, vaya, hablando con Francisco de la Torre o el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿qué le dirías sobre este tema? Bueno, yo he tenido apartamentos turísticos encima de mi casa y abajo, ¿no? Y los conozco bien. Es verdad que algunas empresas se comportan cuando ven que hay fiestas, ruido, pues ellos mismos intervienen para evitar la molestia a los vecinos. En cuanto a aquello que le diría, en este caso al alcalde de Málaga, hombre, yo no concedería más, no daría más licencia, con las que hay un montón. Y sobre todo regulaciones, es decir, bueno, pues que los vecinos puedan votar si quieren o no pisos turísticos, con que sea con mayoría absoluta de 3/5 o incluso con más de 3/5. Y también que haya un poco más de vigilancia, es decir, que si los vecinos llaman, como llaman muchas veces, mira que están montando una fiesta, sí, ahora vamos y después no aparecen, que haya un poquito más de intervención y que se multe a los propietarios cuando permiten que haya ese tipo de molestias, ¿no? Si Mm, se regula con inteligencia, yo pienso que pueden salir mejor las cosas y
si no todas, muchas de esas molestias se pueden suavizar bastante. Mm. Bueno, y luego ya tocando otro tema, se habla mucho del fin del dólar, del euro, todo ello viene por geopolítica, luego la asociación de los BRICS, que son los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica principalmente, aunque luego ya estamos viendo cómo se están uniendo otros países, como Irán, por ejemplo. ¿Realmente esta asociación va a perjudicar tanto a estas monedas, al dólar y al euro? No, yo no creo que vaya a perjudicar tanto ni que vayan a desaparecer. El euro es una moneda muy fuerte que está respaldada un poco por la confianza que hay en esa moneda. El dólar también ahora mismo, salvo que hubiera un cataclismo, también es bastante fuerte. Entonces, ese tipo de países que están subiendo pueden perjudicar a lo mejor comercialmente, pero tanto como que vaya a dañar a esas dos monedas, no lo creo, sinceramente. Y los países, cuando tienen economías fuertes, eso también se refleja en las monedas. La Unión Europea ahora mismo económicamente va bien, el paro está bajando, y la economía, bueno, en unos países crece más y en otros menos, pero eso hace que tengamos un dólar fuerte, un euro fuerte, ¿no? Y ahora mismo no creo que se vaya a ver perjudicado por lo que pase con esos países que han mencionado, sinceramente. Sí hay que aclarar una cosa, que un país sea rico en recursos naturales no significa que su economía vaya bien. Por ejemplo, hay países como Venezuela que tienen petróleo para alimentar al mundo entero, que tienen mucha cantidad de minerales. Sin embargo, eso es debajo de la tierra, pero sobre la tierra tienen al gobierno más incapaz y más inútil que hay, que hay en toda Hispanoamérica, ¿no? Hay países como por ejemplo Argentina, que ahora después hablaremos, que también tienen una cantidad de recursos naturales enormes. Sin embargo, ha estado tradicionalmente la más espantosa de las ruinas y de la miseria. Eh, Hay países como por ejemplo Luxemburgo, que no tienen apenas recursos naturales, pero son países que la economía va muy bien, ¿no? Mm. Entonces, que incluso países como Estados Unidos, que la economía tampoco va mal, tienen una moneda que es muy importante y que eso no se va a ver perjudicada, al menos por ahora, ¿entiendes? Antes había un sistema que era el patrón oro, que se basaba en que tú tenías la moneda que tuviera un país estaba apoyada por la cantidad de oro que hubiera en el Banco Central. Pero eso ese mundo ha desaparecido hace décadas. Ahora mismo lo que tenemos lo que se llama dinero fiduciario. Fiducia ya significa confianza, es decir, la confianza de cuando tú vas a comprar y vas, por ejemplo, a la cafetería que está ahí enfrente o a la farmacia que está abajo, te lo van a aceptar ese dinero. Entonces tú estás tranquilo porque lo que tú ganes, donde vayas a comprar, te lo van a aceptar seguro. Entonces se Mm. basa en la confianza. Entonces, por ahora, yo pienso que ni el dólar ni el euro se van a ver afectados. Hombre, habrá momentos que pueda bajar la cotización o pueda subir dependiendo de las circunstancias, pero ya digo, salvo que hubiera un cataclismo internacional, si es el caso de Rusia, que la moneda ha bajado mucho por el tema de las sanciones que hayan puesto, pero siguen adelante. Lo que han quitado por un lado, lo recuperan con China o Corea del Norte, como pueden, pero que al final los países salen adelante, por mucho que intente fastidiar, van por otro lado, ¿eh? Mm. Y luego realmente ese dinero fiduciario que has estado comentando, me surge la pregunta de realmente se basa en la confianza, pero ¿en la confianza en qué? En que cualquier persona que tenga ese dinero se lo van a aceptar. Antes, por ejemplo, cuando estábamos con el patrón oro, la gente pensaba, si tengo estos billetes, esto en oro, ¿cuánto me darían si voy al Banco Central? Lo que aquí es el Banco de España. Ahora ya no hace falta que estés respaldado por el oro. Tú sabes que ese dinero, que tú tienes, por ejemplo, 200 euros, te quieres ir un día, o te vas de viaje o vas por aquí por Málaga, sabes que da igual que vaya a un pueblo, que vayas a otro barrio de aquí, que vaya a Francia, te lo van a aceptar seguro en un hotel, en un restaurante, en una tienda. Hombre, si estuviéramos como ha pasado en Venezuela, que han tenido una inflación de 800, de 1000%, pues ahí sería distinto. Ahí ya no había tanta confianza porque ese dinero vaya poco. En Argentina, eh,
En diciembre de 2023 tenían una inflación de 140 y tantos por ciento anuales. ¿Qué significaba eso? Pues que tú ganabas un sueldo, tenías que ir y gastarte la primera semana, porque a partir de la segunda valía muy poco ese dinero. Mm. No había tanta confianza. Cuando ha habido procesos que se llaman de hiperinflación, o sea, inflación del millo, 2.000, pasó en Bolivia de 2 millones por cien, pues ahí tampoco hay mucha confianza. Ahí la gente cobraba su nómina y tenían que ir rápidamente al supermercado porque a lo mejor ibas a las 3 y a las 5 y cuarto ya no te valía nada ese dinero. Hay una anécdota que pasó en Bolivia, cuando tuvieron una inflación de 2 millones por cien, un hombre iba con el sueldo, que era un carrito con un fajo de billetes, y vio que había habido un accidente y se paró a ayudar. Cuando volvió, le habían robado el carrito, pero el dinero lo habían dejado. O sea que ni los ladrones querían ese fajo de billetes. Parece un chiste, pero que eso es verídico, ¿no? El problema que tiene la inflación tan elevada que ni los ladrones quieren, porque es que no vaya nada. Ese fajo de billetes, a lo mejor tú te lo gastas de 5 grados. Hay gente que iba, por ejemplo, a un bar y tenía que pedir 4 cervezas, porque si te pedías una, la siguiente podía subir en cuestión de 20 minutos. Eso es problema. Por eso digo que cuando hay confianza es porque la economía va bien, esa moneda es fuerte, está respaldada bien y sobre todo no hay un fenómeno como de inflación elevada que pueda perjudicar seriamente. Mm. Es que ¿por qué realmente lo que estaba hablando de Argentina, Ecuador, ¿no? Bolivia? ¿Por qué tienen tantos problemas de inflación y económicamente hablando Latinoamérica en general, ¿no? Son muchos países Bueno, los que ellos veo. tienen, sí, ya tienen lo que se llama, ahora ya ha mejorado en general, pero todavía hay excepciones, lo que se llama inflación estructural. Inflación estructural se refiere a una inflación que viene de mucho tiempo por fallos estructurales que hay en esa economía. Por ejemplo, si un país tiene una agricultura que no está bien mecanizada y tiene malas cosechas, pues claro, si tiene escasez de muchos productos, pues van a subir los precios. Y sobre todo, un tipo de inflación muy frecuente es cuando hay un aumento de gasto público excesivo. Eso es lo que ha pasado en Argentina hasta hace poco, que está intentando arreglar el nuevo presidente. ¿Qué es lo que hizo el anterior gobierno peronista? Pues que tenía subvencionado prácticamente todo. Y a luz, a electricidad, estaba todo subvencionado. Muchos productos estaban subvencionados para que no subieran, que lo hicieron cuando la pandemia y después se le fue de las manos. Si tú subvencionas tantas cosas, llega un momento que los precios suben. Entonces, ¿a ti de qué te sirve? Que la luz te cueste más barata o el agua. Si después vas al supermercado y está todo por las nubes, lo que te quitan por un lado, perdón, lo que te dan por un lado te lo quitan por otro. Entonces hay problemas que los gobiernos tienen la tentación de gastar más de la cuenta, porque no es como aquí en la Unión Europea, eh, lo que se llama política fiscal, es decir, lo que tú ingresas y gastas, hay un límite. Como tengas un déficit más grande, te sancionan y además está prohibido. Lo que se llama política monetaria, es decir, emitir dinero, eso lo hacen los bancos centrales, los gobiernos no lo pueden hacer. Por lo tanto, aquí eso es más difícil que suceda. En Hispanoamérica, como tenía libertad total, claro, es una tentación. Es como si tú vas, por ejemplo, te vas al bingo, a la ruleta esta tarde y te dice el gobierno, no te preocupes, si lo que tú pierdas yo te lo voy a dar, tú gástate lo que te dé la gana. Pues evidentemente tú vas muy tranquilo. Que pierdo 1.000 euros, me lo van a pagar. Si no te dicen eso, tú vas con cuidado. A ver si yo gano ahora 1.000 euros y ahora lo pierdo y no tengo nada que... Entonces tú vas con más precaución. Cuando no tienes ese temor, porque sabes que te lo van a dar, pues eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que era gastar todo lo que pudieran. Tenían engordado el sector público de forma exagerada. Por ejemplo, un ministerio tenía 40 jardineros y de esos 40 pues había 10 que trabajaban y otros 30 estaban ahí, cobraban todo. Claro, ha habido un gasto enorme, que eso no es bueno para la deuda del gobierno, ha subido y también ha subido la inflación porque es que había un gasto público excesivo. Y eso ha pasado, en su momento pasó con Bolivia, con Argentina ha pasado con muchos países y eso hoy día ya se ha mejorado bastante, ¿no? Pero claro, para solucionar eso, después veremos cuando veamos Argentina, hay que hacer una política de ajuste, que eso es muy malo, eso perjudica el empleo, perjudica el crecimiento, pero a veces hay que hacer ya para arreglar esos desaguisados que nos meten los políticos a veces. Mm.
Y también tienen en algunas partes de Latinoamérica, digamos, una moneda muy devaluada, ¿no? Sí, Tienen... claro. Sí, Cuando una moneda está, ¿cómo se dice?, desprestigiada, cuando la gente no la quiere, pues evidentemente pierde valor. Eso pasó, por ejemplo, en Argentina, que tuvieron que hacerlo creo que en enero de este año, ¿no? Muchas veces hacen tipos de cambios que son ficticios. En el caso del anterior gobierno argentino, tipos de cambio para este producto, para este hay otro, para este país. Claro, era un peso argentino que estaba tenía muy poco valor, pero al final hubo que devaluar la moneda. Entonces, son países que la economía ha ido muy mal, que la gente nadie quiere la moneda, y la gente lo que quiere son dólares. Por eso en, en- en El Salvador, por ejemplo, lo que han hecho es que la moneda, además de suya, tienen también hay dólar, porque la gente prefiere el dólar, porque el dólar ya no depende de lo que haga el gobierno, depende de lo que haga Estados Unidos. Entonces, se fían más, confían más en el dólar que la moneda de ese país. Es un poco triste, pero es así. Y de hecho, el presidente actual argentino prometió dolarizar la economía. No lo ha podido hacer por ahora porque no hay suficientes dólares en el país, ¿no? Si la economía mejorase y la moneda tiene ya más valor, no hace falta tampoco dolarizar, ¿no? Pero muchas veces por falta de confianza. Prefiero tener monedas en dólares porque si la economía se hunde y el peso baja, el peso argentino, con los dólares no van a bajar. Entonces es una forma que tiene la gente de sobrevivir. Con todo, los gobiernos muchas veces hacen trampas. Pues cogen y eso pasó en Argentina en su momento. El gobierno confiscó todas las cuentas que había en dólares y las sustituyó por pesos. Y claro, el peso argentino había bajado. Es como si tú tienes 100.000 euros en dólares y el gobierno te dice, pues ahora te los quito y te voy a dar euros. Y de repente en vez de tener 100.000, pues tiene 34.000. Una faena, ¿no? Pues eso fue un robo que hizo en su momento el gobierno argentino. Y claro, pues eso hace que la gente desconfíe de sus políticos y vengan gobiernos que llaman populistas o de otro signo, porque la gente prefiere en plan desesperado apoyarse en otro tipo de políticos que los actuales. pues eso muy fuerte, ¿eh? Lo de el tema de las cuentas del banco, ¿eh? Ujú. Además que eso luego afecta, ¿no? A quien tuviera a lo mejor planteado hacer una cierta inversión, de decir, tengo 100.000, tengo 20.000 ahora, ya no hago esta inversión, ya... Pues lo hicieron de esa manera. Confiscaron las cuentas en dólares, se las quedó el gobierno, ¿no? Y sustituyeron por peso. Y claro, el peso valía mucho menos. Entonces tú hacías los cálculos, vamos a ver, yo tenía antes en dólares 100.000, por poner un ejemplo, ya tengo 34.000, claro, porque te han cambiado por una moneda que no vale nada, pues lo siento mucho. Eso fue Mm. un robo que hizo hace ya años el gobierno argentino, sí. Claro, y hablando de la confianza en el dólar y eso, un país que ahora mismo se está alejando del dólar es China, que está quitándose la deuda en dólares de Estados Unidos y luego pues comprando oro. ¿Está volviendo China a lo que sería el patrón oro y así intentar desbancar No, a Estados Unidos? tanto como el patrón oro no. Lo que pasa es que oro es algo muy tentador porque el valor del oro es algo que se mantiene, podrá oscilar un poco, pero no creo que se hunda porque hasta ahora que yo sepa, no se ha hundido nunca. Entonces, una forma también que tienen los países de guardar riqueza. Si pasara algo, por lo menos yo tengo muchas reservas en oro y yo puedo llevar en condiciones, ¿no? Pero tanto como que quiera, digamos, perjudicar al dólar, eso, si China quisiera hacer eso, no lo haría con el oro, lo haría pues con su comercio. Ellos tienen un arma muy buena que es el comercio. También hacen trampa, como queremos dar después con el del coche eléctrico, ¿no? Y no hace falta tampoco, porque después también Estados Unidos puede reaccionar y puede provocar perjudicar a su moneda. Y las guerras de ese tipo son peligrosas porque se pueden hacer daño mutuamente, ¿no? Entonces no creo que China pretenda eso. Si China quiere fastidiar, solamente con el comercio ya puede fastidiar bastante. Mm. Porque vivimos en un mundo donde se supone que cada vez hay menos restricciones exteriores, es decir, menos aranceles, tiene que haber, se predica el libre comercio. Y claro, países como China pues se aprovechan de eso e intentan colocar sus productos, ¿no? Y ya Mm. con eso China puede dar mucha guerra.
Digamos que no tiene tampoco la necesidad de estar ahí en constante guerra por ser el número uno con Estados Unidos en Por lo ese menos caso. de esa manera no, porque también los países pueden reaccionar. De hecho, yo que ha pasado, después lo veremos con el tema de coche eléctrico. Ahí se han pasado de listo, han dicho, pues yo voy a meter coche eléctrico, claro. Si tú vendes, por ejemplo, esto vale, un ejemplo, imagínate, 5 euros, pero donde tú lo estás produciendo, te subvencionan en secreto. Entonces, en vez de venderlo por 5 lo puedes vender por uno. ¿Por qué? Porque como te están dando 4 euros por debajo de la mesa, pues tú no te importa venderlo en 1 euro, aunque esto valga más. ¿Qué ocurre? Que si tú esto lo colocas a un precio mucho más bajo en los mercados, pues te vas a cargar la producción de otros países. Mm, ¿Qué solución tiene eso? Pues poner aranceles. Así que tú vas de listillo conmigo. Pues venga, pues ahora, ¿esto que vale? 1 euro, pues te pongo un arancel de 4. Ahora lo vas a vender por 5 sí o sí. Claro, eso puede derivar en lo que se llama guerra comercial. Pero a veces hay que hacerlo porque no puedes permitir que un gobierno se cachondee de ti de esa manera. claro. No, pues vamos de lleno con el tema de los aranceles del coche eléctrico, Sí. porque es cierto que en Europa se han puesto aranceles del 100%, o eso tengo entendido, y luego también en Estados Unidos pues se han puesto unos aranceles también bastante altos. ¿Realmente cómo nos va a perjudicar esto? ¿Qué claves crees que son las más importantes en este tema? Vamos a ver. Y los coches eléctricos chinos, que creo que era a partir de, o de ayer, de lunes pasado, de lunes que viene, no me acuerdo de la fecha, que entren y la Unión Europea van a tener que pagar hasta, bueno, yo el porcentaje que yo escuché, hasta un 37% más de aranceles. Porque la Comisión Europea considera que los productos, en este caso de coches eléctricos, tienen muchas subvenciones y muchas ayudas allí en China. Entonces lo que ha hecho Bruselas es enseñar los dientes al gigante asiático y han dicho, no, perdona, pero eso no lo vas a hacer, ¿no? Son vehículos muy baratos, parece que tienen, digamos, cierta calidad, pero claro, ellos consideran que Pekín está ayudando mucho, entonces no van a meter productos aquí, en este caso un coche eléctrico muy barato que se va o va a perjudicar mucho la producción de la Unión Europea. Han dicho, no, lo siento, pero no. Entonces ya han metido esos aranceles. China, pues lógicamente se ha enfadado por esta medida y ha dicho que están provocando una guerra comercial peligrosa y han dicho que a partir de 8 de agosto de septiembre que ya verá lo que va a hacer. Hombre, China sabía perfectamente que esto iba a pasar. Yo tampoco, ellos tienen que reaccionar así porque es lo típico de no vayan a decir que yo, eso se llama dumping, es cuando tú produces por debajo del coste medio. Es decir, si a ti te he dicho antes, te cuesta esto 5 euros y te subvenciona, pues tú lo vendes a uno. Pero claro, estás haciendo trampa y puedes perjudicar a la producción de otro país. Para quien no lo sepa, un arancel es un gravamen o un impuesto que se aplica a productos o mercancías que proceden del exterior con el objeto de disuadir su compra o perjudicar, perjudicar su compra y proteger a los productos nacionales de la competencia externa y por supuesto da ingresos cuantiosos para la hacienda pública. Entonces lo que se hace es que el gobierno, como ha hecho la Unión Europea, le ponen aranceles para evitar eso. Normalmente este tipo de guerras se intentan evitar porque no interesan a nadie, ni a China ni a la Unión Europea. Pero aquí es que se han pasado, es que tú no puedes meter de forma masiva tantos coches eléctricos porque vas a perjudicar a la Unión Europea. Estados Unidos, de todas maneras, desde que llegó Biden, se calmó un poco en el tema de los aranceles, aunque a nivel específico lo hagan en algunos casos, ¿no? Trump ya ha dicho que si llega al gobierno, probablemente me meta más aranceles, sobre todo a China, porque dice que hay que proteger y la producción nacional. Bueno, en parte tiene razón, pero también es verdad que cuando se hacen guerras comerciales hay que tener cuidado porque otro país puede hacer lo mismo. Es como si ahora China ya pusiera arancel al jamón español, al jamón serrano. Hombre, pues si vendemos, no sé, 1 millón de unidades, pues podemos vender menos si sube el precio, ¿no? Por un arancel. Mm. Entonces son guerras comerciales que lo posible se intentan evitar, pero que a veces hay que hacer, a veces hay que tomar medidas porque ya es que puede hacer mucho daño a la producción de un país cuando le mete un producto de fuera mucho más barato. Y más haciendo trampa, porque hasta si Mm. fuera que es por la tecnología, por la calidad, bueno, pues, pero cuando ya es porque están haciendo trampa hay que tomar medidas.
Claro. Y eso China lleva haciendo hace muchos años, ¿eh? Tampoco nos vamos a sorprender. Lleva haciendo hace mucho tiempo. Unas veces con más disimulo, otras veces con menos, como han sido con Ujú. los coches eléctricos, pero llevan haciéndolo hace mucho. Claro, ahí me resulta, vaya, me genera la duda de dónde está el límite, hasta cuánto se podría subvencionar un poco tus productos para que sean un poco más competitivos, cuánto no. Como en teoría se supone que eso, por lo menos lo que es la Unión Europea, está prohibido. No se pueden subvencionar porque eso perjudicaría la libertad de comercio, evidentemente. Muchas veces se hacen trampas, se utiliza el truco de te voy a dar una subvención para que tú formes a tus trabajadores, subvenciones a lo que se llama capital humano. Tú tienes una gran empresa, pues yo te voy a dar tantos millones para que tú le hagas curso a tus trabajadores y se formen y estén mejor preparados. Y muchas veces las empresas utilizan esa subvención para otra cosa. Entonces, claro, baja el precio. Unas veces se detecta, otras veces no, otras veces se sabe, pero los gobiernos miran para otro lado, ¿entiendes? ¿Dónde está el límite? Es que en teoría no se puede hacer. En teoría, tú si tienes una empresa y quieres exportar, tienes que basarte en la calidad, pero no en subvenciones. Ya te digo que eso no se puede hacer, pero se hace a veces. Ese es el problema. Y que Mm. si se descubre o se sospecha, te arriesga a que se tomen medidas contra ti o contra los productos que están subvencionados. Mm, claro. Y me ha resultado también curioso porque es cierto que se dice que Trump es de derecha, es más propicio al comercio, digamos, libre, Sí, y Biden un poco más sí, de sí. izquierda, y entonces como que Bueno, se están ahí, sí, por lo que has dicho, van a proponer medidas un poco dispares, porque ¿no? hoy en día la ideología en algunos aspectos está superada. Ya proteger ya producción en tu país ya casi no tiene nada que ver con la derecha y con la izquierda. Ya la gente va a lo práctico. El gobierno chino se supone que es de izquierda, pero a nivel económico ha hecho una política, digamos, que es capitalista. Son comunistas a nivel político, a nivel económico de comunistas tienen poco. Entonces ya hoy en día eso está, digamos, superado. Puede ser muy de derecha en algunos aspectos, pero en otros aspectos no es que sean de izquierda, son prácticos. Donald Trump dice, si yo lo hizo cuando estaba gobernando, y la entrada de determinados ordenadores de China son mucho más baratos y van a perjudicar la producción de mi país y puede que incluso cierren empresas y aumente el desempleo, pues yo siento mucho, pero te voy a poner un arancel. Que después ellos van a hacer lo mismo con otros productos americanos. Dice, bueno, eso ya lo veremos, pero yo voy a evitar que caigan, que perjudica la producción de mi país. Eso yo creo que ya más que de derecha o de izquierda, simplemente es ser práctico, ¿no? Hmm. Claro, y todo ello deriva en lo que estamos ahora con los aranceles. Y todo eso, vaya, repercute en nosotros, en los consumidores. Sí. Realmente, ¿cómo se podría atajar todo esto para nosotros como consumidores? Se podía atajar primero que los gobiernos se dejaran de tonterías, se pusieran de acuerdo y no hicieran ese tipo de política, no tuviese que haber ningún tipo de guerra comercial. Claro, es que si Francia, por ejemplo, nos vendiera por ejemplo, este tipo de bolígrafo y le pusieran un arancel, bueno, Francia no puede haber aranceles porque es de la Unión Europea, pero China, por ejemplo, y lo venden a 1 euro, pero le ponen un arancel y vale 5, pues tú dices, yo que voy a comprar esa bolígrafo, pues 5 euros es muy caro, me busco otro, aunque sea un boli de menor calidad, pero yo no voy a pagar 5 euros, ¿no? Entonces, los consumidores, lógicamente, si el precio sube, van a bajar la demanda de ese producto y se van a buscar otro. Mm, Es así. Hay veces que hay algunos productos que resisten. Por ejemplo, cuando subió el precio del café, pues la gente seguía tomando café. En algunos casos se sustituían por el té, pero el café es un producto que se toma mucho en el mundo y aunque suba de precio, la demanda más o menos se mantiene, ¿no? Pero hay otros productos que sí, que cuando sube el precio tú te vas a buscar algo más barato, mm. evidentemente. Claro, y esto realmente me hace pensar porque, a ver, el coche eléctrico viene supuestamente para ser más sostenible con el medio ambiente, ¿no? Pero realmente, si gracias a esto estamos consiguiendo tener coches eléctricos más baratos, aunque sean por parte de China, vaya, desde la Unión Europea, desde Estados Unidos se le ponen aranceles, el precio va a subir.
Y Para subir de entonces, los coches eléctricos de China, no de los coches eléctricos de aquí. ¿Entiendes? claro, pero si los de aquí tampoco son tan baratos, pues ¿se estaría apostando realmente por la sostenibilidad del medio ambiente o realmente se está dejando eso a un lado y se está apostando más por quién la tiene más grande? Es que todavía hay un poco de desconfianza al tema de los coches eléctricos, porque, por ejemplo, tú tienes un coche normal, tú sabes que si quieres echar gasolina, hay gasolinera en determinados lugares o en muchos lugares, pero con el coche eléctrico, todavía hay gente que se pregunte, y ahora suponte que se me acaba, no hay gasolina, lógicamente, ¿dónde voy? Ahí, supuestamente en muchas gasolineras ya hay lugares para que tú puedas recargar tu coche eléctrico. Pero bueno, eso es así y si ahora no encuentro, ¿qué pasa? Me voy a quedar tirado en la carretera. La gente todavía no conoce bien el funcionamiento y todavía siguen utilizando coches, digamos, chapados de antigua, de gasolina, ¿no? Entonces tampoco es que haya una demanda excesiva. Dicen que en Europa sí hay un poco más. Aquí en España todavía la gente sigue comprando coches de gasolina porque no tienen muy claro. Porque vale, sí, te sale más barato, pero bueno, y te digo lo mismo, tú vas ahora de Málaga a Madrid y hay, qué sitios hay para que tú puedas recargar tu coche. Y si ahora no lo encuentras y te quedas en mitad de la carretera tirado, entonces la gente prefiere lo seguro, ¿no? Si yo voy a Madrid, prefiero echar gasolina en ciertos lugares y que siempre está en un mercado único, en un mercado, digamos, a nivel mundial, obliga a las empresas que se mejoren en el tema de la calidad. Es como si tú, por ejemplo, imagínate, abres un restaurante aquí abajo y te ponen uno enfrente, uno de o chino, o de Turquía, o español, pero que Mm. puede hacer productos que sean mejores que los tuyos, pues o te fuerza o los clientes se van a ir al restaurante de enfrente. Si te lo ponen más barato, pero tiene calidad, pues tú tienes que pensar o mantienes los precios o mejora la calidad. Pero tú ves, eso ya entra dentro del campo de una lógica de lo que es la competencia. Mm. ¿Entiendes? Mm, Antes, por ejemplo, cuando había monopolio, pasaba con Telefónica, pues hoy en día, si a ti no te gusta el servicio que te da Movistar, tú pues, dices, pues me voy a Vodafone, me voy a Yoigo, ¿no? Y tú puedes elegir. Antes, cuando estaba nada más que Telefónica, te decían que no te gusta el servicio, pues te va al monte y haces señales de humo. Pero eso es lo que hay. No tienes dónde elegir. Hoy en día, si hay dónde elegir, entonces, lógicamente, es como si tú vas a una peluquería y resulta que no te gusta el servicio que te están haciendo, pues te vas a otra peluquería. Si te cuesta el corte, no sé, 10 euros y en otra te lo ponen a 7, pues mira, lo siento mucho, pero el mismo corte me sale 7 euros más barato. Entonces es normal que dentro de un mundo de competencia el consumidor es el que manda y el que elija, ¿no? Claro, pero de esta forma lo que se está haciendo es intentar acabar con la competencia, pero del tirón. Por eso lo que hace el gobierno cuando hacen ese tipo de trampa, pues lo siento mucho. Tú me vas a meter coche eléctrico, que a lo mejor el europeo vale 100 y me lo va a dejar a 40. Es que te vas a cargar y la producción no estará y encima va a aumentar el desempleo. Pues lo siento, te mete un arancel que tú quieres reaccionar y bueno, pues ya lo asumiré, pero no te voy a consentir. Entonces ya eso ya es trampa total y absoluta. Totalmente. Bueno, y seguimos con esta parte europea. Hace poco han habido estas elecciones. Sí. Y realmente, bueno, han ganado el Partido Popular Europeo y los socialistas como las Bueno, dos primeras fuerzas. Sí, siguen siendo los primeros fuertes, lo que pasa es que han bajado los socialistas y los liberales, ha subido el Partido Popular Europeo un poco y han subido mucho los partidos que llaman pues eso de populistas, como el de Meloni y de Le Pen en Francia, ¿no? Bueno, estamos en un momento de que hay mucho descontento y la agricultura europea se está viendo perjudicada por importaciones de fuera, no la están cuidando. Hay mucha gente que está en desacuerdo o está descontenta por la subida de los precios. Entonces, cuando el gobierno no soluciona los problemas, pues hace que voten a otro tipo de partidos. Eso ha pasado, de hecho, están gobernando en Italia, están gobernando en Holanda, en Eslovaquia también. Dentro de poco hay elecciones en Austria, creo que a finales de septiembre, y las encuestas dicen que va a ganar el Partido Liberal, que es sinónimo de Meloni o de Vox, más o menos, y eso va a seguir sucediendo. Y lo que ha pasado en Francia, ayer estaban hablando unos analistas de varios periódicos franceses y han dicho que hay que tener mucho cuidado porque sí es verdad que han impedido que gobierne Le Pen, pero Le Pen ha sacado un 38% de los votos, ya lo tiene consolidado.
ahora puede haber mucha inestabilidad, porque es que sí, vaya, no va a gobernar Le Pen, pero tampoco hay mayoría. Y hoy esto que han votado a Macron, no creo que haya gracia guiarse con un partido extremo, como el de este que se llama Mélenchon, Mm. que es el líder de ese partido. Claro, si tú quieres impedir que gobierne un extremo, pero votas a otro y resucitas a otro, y los temas hay que criticarlos todos, no se puede criticar a uno y olvidarse de otro, porque en el mejor de los casos sería una contradicción y en el peor una hipocresía. El programa económico de Le Pen había cosas que asustaban en Bruselas, pero también es que los que han ganado también asustan, de aumento de gasto público excesivo, jubilaciones a los 60 años. Entonces ahora mismo, como haya inestabilidad y la cosa no vaya bien, es que Le Pen va a seguir subiendo. Este tipo de Mm. medidas hay que tener cuidado porque a corto plazo puede que consiga el objetivo, pero van pasando los meses y va pasando el tiempo y ese partido va a seguir subiendo. Entonces, veremos a ver si consigue nombrar o no un primer ministro. Ahora mismo está la cosa complicada en Francia, ¿no? Sí, porque al final han sido el partido de Le Pen el partido en porcentaje con mayor voto, Claro, vaya, el más votado. además es un sistema electoral un poco injusto. Ellos ganan con el 38%, pero en escaños se quedan ya tercera fuerza. Y los que han perdido son los que han sacado más escaños. Esas cosas yo no las entiendo mucho, de verdad, ¿eh? Eso es como aquí si se presentaran algunos partidos por algunas comunidades autónomas, en otras no, y se aliaran, Sí, y ¿no? lo que pasa con los independentistas, con Jun y con Esquerda, que a lo mejor en porcentaje global es muy pequeñito, pero pueden sacar 10, 15, 20 diputados, ¿no? Es que Mm. muchas veces los sistemas electorales son muy injustos. Entonces tú a lo mejor está el sistema proporcional, que es el más justo, según lo que tú saques, diputado. Después está el mayoritario, que en algunos países, como por ejemplo Inglaterra, también es muy injusto. Ahí mm, son por circunscripciones, como no saques un número mínimo de votos, a lo mejor tú tendrías que tener en justicia 20 diputados y nada más que tienes 3 porque, claro, eso... Entonces, bueno, lo que está pasando en la Unión Europea, la economía en general no va mal, el paro está bajando, pero hay todavía muchos problemas del tema de la subida de precios de los alimentos que han afectado a las clases medias. em, el tema que he comentado antes de la agricultura, que ha perjudicado mucho al campo y que evidentemente hay mucha gente muy descontenta que ven que el gobierno no le soluciona los problemas y están votando este tipo de partidos y ahora mismo la tendencia es que sigan subiendo. Mm. ¿Realmente crees que estos partidos van a hacer cambios a nivel económico en la Unión Europea? Vamos a ver, en el caso de los sitios que están gobernando, en Hungría, por ejemplo, es verdad que la economía está creciendo, el paro ha bajado, y lo que ha hecho ahí en Hungría es evitar que haya mucha inmigración, sobre todo cuando pasó lo de Siria y eso, ¿no? La parte económica en Siria, perdón, en Hungría no lo han hecho mal. En el caso de Italia, que está gobernando Meloni, tampoco ha hecho cambios muy grandes. Es que realmente muchas veces los políticos cuando llegan al poder cambian. Meloni que era anti-europeísta y además europeísta que nadie. El tema de la inmigración que prometió que iba a hacer deportaciones tampoco ha hecho tanto, la verdad. Entonces después estos partidos cuando llegan al poder normalmente se suelen moderar un poco, ¿no? Y seguramente si Le Pen hubiera ganado, también, de hecho ya suaviza mucho su discurso. Ellos han llegado al 38% porque ya no atacan al Islam, ya no... Y los comentarios de tipo de nazi, esas cosas los dejan aparte para evitar asustar a la población. Entonces al final terminan moderándose. Los políticos en este caso suelen ser prácticos, ¿no? Y eso ahora, por ejemplo, cuando se gana en Austria, que todavía en encuesta dice que va a ganar a final de septiembre, pues seguramente también se moderarán. De hecho, ya ese partido ha estado gobernando con la vicepresidencia en Austria varios años y tampoco no ha pasado nada. No ha habido ningún movimiento nazi, ni han hecho nada de los judíos, no ha pasado nada. Al final suelen cambiar bastante. Hombre, algo sí cambiarán, ¿entiendes? Por ejemplo, ya con el tema de la inmigración, pues ya cada vez están tomando más medidas, incluso en Alemania, que es un gobierno socialdemócrata, pues han dicho que una ley que van a aprobar, que cualquier extranjero que ensalce creo que dijeron a los extremismos, y los pueden expulsar del país. Esa medida es un poco discutible porque alguien que tenga la nacionalidad alemana, tú no lo puedes expulsar tan fácilmente, ¿no? Pero es una medida que han aprobado recientemente, que además han apoyado prácticamente partidos de la derecha y de la izquierda, ¿no?
cuando hay una inmigración que es excesiva, pues a veces puede haber algún tipo de problema. Entonces al final, más pronto o más tarde, los mismos gobiernos ya empiezan a tomar medidas, aunque no sean como Italia, pero aunque sean de otra ideología, pero suelen tomar algún tipo de medidas. Claro, y luego en ese sentido, ¿cómo catalogaríamos un extremismo de un lado y un extremismo del otro lado? Es que ahí también es complicado catalogar, ¿no? Entonces, Tú le preguntas a los electores que votan a esos partidos y te van a decir que ellos no son de extrema derecha o de extrema izquierda. Eso depende mucho de la opinión de cada persona. Aquí en su momento se decía que eso era de izquierda y Izquierda Unida o Podemos eran de extrema izquierda. Ahora dicen que no, que ellos son de izquierda pero no son de extrema. En cambio, el PP es de derecha y Vox es de extrema derecha. Es que eso depende de cómo lo catalogues tú, cada uno lo ve de una manera. Por ejemplo, en el caso de Italia, de Meloni, ella no ha hecho ninguna política de extrema derecha, todo lo contrario, se ha moderado con respecto a la Unión Europea, con respecto a la inmigración. Entonces eso ya depende mucho de la opinión de cada uno, de lo que es ultra de una ideología o de otra. Eso depende, como he dicho, de la opinión. hmm, claro, y bueno, todo esto lo estamos hablando dentro del marco europeo, pero realmente, ¿cuáles son las características de la economía de Europa? Bueno, son economías, muchas están basadas también, como en España, en el turismo. También suele haber, son economías, muchas de ellas industrializadas, tienen una industria muy potente, que eso es lo que nos falta en España. Economías, por supuesto, desarrolladas, tienen sus problemas también, por ejemplo, Inglaterra, que ha habido un cambio de gobierno ahora, pues teóricamente es una economía que es desarrollada, pero tiene una tasa de pobreza elevada. Ahí, por ejemplo, la subida de precios ya ha hecho bastante daño. Entonces, en general, son economías, como he dicho, desarrolladas, que no tiene nada que ver con la de Hispanoamérica, ¿no? Pero bueno, una economía pues muy desarrollada que esté tiene sus problemas y como he dicho antes, pues la agricultura se está viendo perjudicada por importaciones de terceros países. Hay países como por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la tasa de paro creo que estaba en el 15 o 16%, que es una cifra elevada, una cifra importante. Y todavía siempre hay mucho que hacer, siempre hay que tomar medidas, siempre hay que eh, mm, procurar que la economía crezca de una manera sostenida en el tiempo y controlar el tema de la pobreza. Y evidentemente, por muy bien que vaya la economía de estos países, pues hay gente que está descontenta, hay gente que lo pasa mal, que si no se solucionan esos problemas puede ser caldo de cultivo para que voten a otro tipo de partido, que es lo que realmente ya ha pasado. Hmm, claro, y que realmente luego también, como has dicho, que se van a moderar, no van a tampoco Sí, a no va atacar. a poner ninguna dictadura, ni van a poner esvásticas. Lo que pasa es que muchas veces lo hacen para meter miedo. Y lo que ha pasado en Francia es que han hecho una política que ha funcionado, que es meter miedo. Si gana Le Pen, le van a hacer daño a los judíos y van a hacer esto. Entonces mucha gente ha votado masivamente, ¿no? Hmm. Que sea bueno o sea malo, eso es otro tema. Yo eso ya que cada uno opine lo que quiera, pero que si hubiera ganado Le Pen tampoco hubieran cambiado tanto las cosas, Hmm. sinceramente. Y vaya, que si aquí llega Vox, tampoco va a cambiar mucho las cosas. Vox está gobernando en diversas comunidades autónomas y que yo sepa tampoco ha pasado, no ha habido ninguna cataclismo, ninguna revolución ni nada. Se puede estar de acuerdo o no con las medidas que han hecho, pero que yo sepa no ha pasado nada, no han metido en la cárcel a nadie ni han hecho nada de eso, ¿entiendes? Hay medidas que son más discutibles. Ellos, por ejemplo, a ley de memoria histórica, como tienen competencia, pues han cambiado. Pues, pero también es lógico, ellos están en desacuerdo con la que ha hecho el gobierno de Sánchez y han hecho la suya. ¿Que eso es bueno, eso es malo? Depende de la opinión de cada uno, es que es normal. Siempre las comunidades autónomas que son de signo ideológico distinto, ellos que puedan, van a intentar cambiar. Si el PP estuviera en el gobierno y esas comunidades fueran de eso, seguramente de ellos mismos harían cambios porque no les gustan esas leyes y van a derogar o van a... Eso es normal, ¿entiendes? Eso lo hacen Hmm. todo. Sí, tiene muy mala publicidad Vox por lo general por ciertas medidas que hace, pero yo creo que Sánchez tampoco lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Yo creo que a nivel económico piensas que Sánchez está teniendo un buen mandato, digamos. Bueno, es que este segundo mandato está siendo tan inestable. De hecho, no tenemos presupuestos todavía.
Si se convocan elecciones en Cataluña en octubre, creo que es, seguramente tampoco habrá presupuesto y habrá que prorrogarlo. Entonces, realmente es que la economía vivimos de la inercia. Tenemos un sector turístico muy potente que está ayudando, mucho consumo. Entonces, realmente la economía va bien más que por Sánchez, por esa situación. Es que realmente, ya te digo, si no hay presupuesto, estamos prorrogando lo del año pasado. Si hubiera que prorrogar también esto, porque no hay presupuesto para el 2025, eso sería un problema y seguramente había que convocar elecciones. Claro, cuando no hay mayorías parlamentarias y tú te apoyas en un grupo de partidos heterogéneos, pues te arriesga que pasen este tipo de cosas, que no tengan mayoría y que la economía va bien, pero no tanto por Sánchez, sino por la inercia que tenemos con el turismo y el consumo. Pero si no hay presupuesto y no hay mayoría, eso genera inestabilidad y eso no es bueno para la economía ni para nadie. Mm. Y al final tenemos un gobierno, lo que has dicho, inestable, ¿no? Ya de hace mucho tiempo, porque al final Sánchez quiere estar ahí, coste al que sea, pero quiere estar Y ahí, quiere a contentar a todo el cualquier mundo coste. y a todo el mundo se puede contentar, Ahí evidentemente. está. Claro, y realmente es lo que hemos estado comentando. Estamos ahí que no se sabe si se van a seguir prorrogando los presupuestos, si Claro. sí, si no. A ver, si realmente se siguen prorrogando, este es un gobierno que se caracteriza por seguir aumentando el gasto público. Que se prorroguen no sería tampoco, sería algo positivo, algo negativo en este sentido, porque no seguiría subiendo el gasto público, ¿no? Bueno, vía decreto se podían intentar, si podía seguir subiendo el gasto público. Lo que pasa es que ahora la Unión Europea está un poco más estricta en el tema del déficit y han dicho que hay que tener cuidado con eso. Entonces lo que está haciendo este gobierno es subiendo los impuestos todo lo que puede para poder financiar todo ese gasto tan grande. Lo que pasa es que si hubiera que prorrogar ahora lo del 2025, es que eso sería un desastre. Es que eso ahí me imagino que convocarían elecciones. Que no puede estar prorrogando dos años seguidos los presupuestos. Es que eso no es, no es sostenible y no se puede aguantar eso. Entonces, yo más seguro, si se convocan elecciones en Cataluña y no hay acuerdo, claro, mientras haya campaña electoral, los independentistas no van a apoyar a Sánchez porque lo que les interesa es todo lo contrario, distanciarse. Entonces, pero hay rumores que dicen que si se convocan elecciones en Cataluña, que Sánchez también las convocaría y haría coincidir con las catalanas, que tampoco está mal pensado. Yo no digo que vaya a funcionar, pero tiene su lógica también, ¿no? Así aprovecharía el tirón que ellos tienen en Cataluña para conseguir más diputados. ¿Que lo conseguirían? Eso no se sabe, ¿no? Pero ahora mismo ya te digo que está la cosa muy inestable. Hay también esto que está pasando de la corrupción, de su mujer, de hermanos, eso tampoco nos ayuda. Bueno, no es, dan una mala imagen al exterior. Eso no es bueno. Ya veremos lo que dice la justicia. Pero por ahora no están. Y aparte están en investigación ya la presidenta del Congreso, la Fiscalía Europea. Otros cargos también están siendo investigados por todo lo que ha pasado en el caso Coldo y eso. Y evidentemente eso bueno no es para un país. Que sus principales autoridades estén en sospecha o en el ojo de por temas de malversación o por temas simplemente de corruptelas. No, no, es que da una imagen también a otros países que Patética, muy mala, muy mala. patética. Y vemos aquí que la corrupción es el pan de cada día en Sí, España. sí, Encima sea el que están sea. indultando, el Constitucional está indultando en el caso de Andalucía, creo que fueron 900 millones de euros, y la cantidad mayor defraudada, ¿ya? Uf, Se van a ir de rositas, porque claro, Mm. el Constitucional tienen eso que llama la mayoría progresista. De hecho, dos de los magistrados, uno creo que tuvo un cargo con el gobierno de Zapatero, otro magistrado lo tuvo con Sánchez, claro. No es que estén comprados, como dicen algunos, es que son ellos, es que son, sí, claro, si tienen mayoría, pues van a seguir indultando y me temo que todos los que fueron condenados se van a ir de rosita y no van a pagar por lo que han hecho. Algunos han estado ya cárcel un tiempo, pero van a ser indultados. Mm. Al final con eso se consigue que se siga con la corrupción y que se sigan desviando fondos Claro, que lo públicos. hago, después me van a perdonar, Ya está, después lo hago. es patético, pero es así. Y al final pues sigue aumentando esa deuda pública, ¿no? Digamos. La deuda pública está ahora mismo, porque subió mucho también con la pandemia en el Mm. 110% del PIB.
una deuda muy fuerte, enorme, que eso dicen que nuestros hijos, en vez de venir con el pan debajo del brazo, van a venir con un pedazo de deuda aquí debajo. Es una deuda que se va a tardar mucho en pagar ya. Veremos a ver si no tiene otras consecuencias y de momento tiene pinta no solamente que va a seguir subiendo, sino de que no va a bajar por Mm, la tendencia que tenemos ahora. claro. Y bueno, todos estos escándalos, pues se han ido comentando incluso por otro líder político, Javier Milei, y a partir de ahí ha habido como una guerra entre España y Argentina, por lo menos a nivel político. ¿Qué nos puedes contar Más que sobre entre esto? España y Argentina, entre Javier Milei, el ministro de Transporte y, bueno, y el gobierno de España. Bueno, en primer lugar, quien empezó no fue Milei, fue el ministro de Transporte que poco menos que lo llamó drogadicto o algo así. Entonces, no fue Argentina ni Milei que empezó. Milei que tiene, ya sabemos cómo es, no se va a quedar callado. Si tú atacas, él te va a contestar. Un gobierno serio, lo primero que tenía que haber hecho es desautorizar al ministro de Transporte. Es una nación amiga y no puedes permitir que un ministro haga esos comentarios. Y no tenía que haber hecho. Después, cuando tomó posesión, cuando un mandatario de esos países toma posesión, aunque no sea de tu ideología, siempre aunque sea por cortesía, manda un representante. Ellos tampoco lo hicieron, entonces se distanciaron. Y evidentemente, pues hubo también esa polémica que hubo cuando Isabel Ayuso le concedió una medalla, Mm, una distinción a Milei, pues la cosa se ha ido enredando. También es verdad que han seguido las descalificaciones y Milei siempre contesta, él no se queda callado. mm. Y pero una cosa es, digamos, el tema ya de la descalificación, otra cosa ya es lo que haya pasado en Argentina. ¿Qué me has preguntado exactamente? O lo de Argentina también. Sí, bueno, un poco este conflicto que ha habido y Bueno, el conflicto realmente ha sido porque el ministro de Transporte metió la pata. Dijo un comentario, el gobierno no lo desautorizó. También es verdad que Sánchez en la campaña electoral argentina apoyó al candidato peronista. Y una vez que ganó, hombre, lo más que hubieran felicitado, aunque sea por cortesía, no significa que tenga que estar de acuerdo con él, pero Mm, felicitarlo aunque sea por... Y no lo hizo. Entonces ya ahí hubo un distanciamiento. Cuando ya ese ministro Oscar Puente lo descalifica, entonces ya se terminó de guiarse. Entonces prácticamente ha estado y de vez en cuando Miguel hacen una entrevista o vino hace poco a España, pues aprovecha para criticar a Pedro Sánchez. Pero insisto, es que eso no empezó Miguel, empezó quien lo empezó. claro, y Milei como que se la ha estado tomando siempre personal, no ha querido meter nunca, digamos, al pueblo argentino. Y Sánchez un poco todo lo contrario, ¿no? Que está diciendo que eso ha sido un ataque hacia España, ¿no? Algo así. Bueno, Miguel nunca ha atacado a España, ha atacado únicamente a los que lo han descalificado. Y con España no se ha metido nunca. Eso muchas veces es el truco que tiene el gobierno de si me atacas a mí, atacas a mi país, ¿no? Sánchez no es España, Sánchez es el presidente del gobierno, pero no es. Por tanto, Miguel nunca ha atacado a España, en absoluto. Te podrá gustar o no gustar, estar de acuerdo o no con lo que hace, pero hay que insistir que eh, y han empezado uno y él simplemente ha respondido. Responde a su manera, ya sabemos cómo NBA. Ha llamado cobarde, ha llamado todo. Y ya últimamente está la cosa más suave, ¿no? Pero en cuanto puede aprovecha en cualquier entrevista y yo vuelvo a atacar. Claro, cuando se acerquen algunas elecciones también, pues... Bueno, Miguel para que ataque no hace falta que haya elecciones. Cuando No, me refiero más por aquí, por Sí, sí, España. Bueno, pues intentar meter miedo, decir, no, es que si gana el PP va a hacer como Miguel, eso siempre, la política de miedo en este país se ha hecho muchas veces. Claro, y por eso te quería comentar, porque a Milei se le han acercado partidos políticos como el PP y Vox, pero realmente, aparte de una afinidad personal, que la puede haber perfectamente, pero realmente estos tres personajes, digamos Ayuso por el parte del PP, Santiago Abascal por parte de Vox y Milei, realmente tienen afinidades políticas, por así decirlo, en cuanto a propuestas. Sí, porque son Ayuso es liberal, Javier Milei dice que es liberal y ellos lo llama libertario, ¿no?
y coinciden en muchas cosas de este tipo, de lo que es la política, de lo que es la economía, entonces sí tienen muchas coincidencias. No digo que coincidan en todo, pero muchas cosas sí, hombre, son de, podemos decir, de centro derecha los tres. Entonces, evidentemente, sí, claro que tienen coincidencia en cómo debe de llevarse la política y la economía. Mm. No, lo digo sobre todo porque muchas veces desde el lado liberal se critica incluso a la propia Ayuso, porque una cosa es el discurso que tiene y otra luego las medidas que pone en Madrid, que a lo mejor la tildan un poco de socialdemócrata, que no es del todo Pero por liberal. ella liberal, ¿quién lo critica? Porque realmente yo he escuchado críticas de la izquierda, pero de lado liberal, en Madrid Ayuso, ¿te acuerdas de quién no he visto yo críticas? No, yo lo he visto sobre todo de Juan Ramón Rayo, no sé si lo conoce, que critica un poco también, vaya, digamos que él es como liberal al máximo y entonces él como Yo he que... escuchado decir que, por ejemplo, el Partido Popular no es lo mismo en cada comunidad. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, dicen que es un PP un poco socialdemócrata, Mm, entre comillas. En el caso de Madrid, pues como el Partido Republicano de Estados Unidos. Son, el caso de Galicia, también un poco más socialdemócrata. Entonces no es el mismo dependiendo de qué comunidad sea, ¿no? En el caso de Madrid, yo no creo que Ayuso sea... Pasa que Ayuso es presidente de una comunidad, eh, no es del gobierno, entonces lógicamente ya puede hacer una serie de políticas dentro de lo que es autonomía, ¿no? mm, Pero sí es verdad que hace una política liberal en lo que ella puede, ¿no? mm. Claro, entonces digamos que todo lo que decían que realmente era para conseguir alianzas internacionalmente, que no es porque... Bueno, pero más que alianza, lo que ella ha buscado era que la gente invierta en Madrid. Ha hecho Sí. viajes como presidente de una comunidad a diversos lugares, hasta en Estados Unidos, para conseguir y traerse inversiones para Madrid. Yo sé que por lo menos de Estados Unidos sí lo ha conseguido. Entonces, cuando ella viaja, puede hacerlo como presidente de una comunidad autónoma para conseguir acuerdos con empresas o inversiones, que eso sí parece que ya ha conseguido. Ha bajado los impuestos, a, a intentar hacer una ley de vivienda allí para que haya más oferta y disminuya los alquileres. Eso creo que en Madrid donde menos han subido los alquileres de España. Mm, Siguen siendo elevados, pero donde menos han subido. claro. Oye, Y, un momentito, por favor. Hoy tenemos una dinámica un poco distinta. Hoy tenemos público entre nosotros y quiere hacer una pregunta, así que bueno, pues adelante. Bueno, no sé si... Argentina está abriendo, o sea, abriéndose bueno, el tema de recursos, a la inversión extranjera, que hasta ahora siempre ha estado cerrada. España, cuando ha invertido en Argentina, siempre ha sido en época en época peronista, prácticamente, que de gobiernos peronistas. Y ahora que hay la posibilidad de invertir más a fondo, ¿crees que deberían invertir los españoles? ¿O piensas también que no, que es un país que todavía no sería un país seguro para la inversión? España tiene grandes inversiones en Argentina desde hace mucho tiempo, no solamente con los peronistas, y las empresas es un caso distinto. Las empresas le da igual que Milei y Sánchez se pongan verdes, eso le da igual, ¿no? Hombre, yo sé que las medidas que está haciendo Milei es en parte de apoyo a las empresas. No ha podido hacer hasta ahora porque no tiene mayoría en el Parlamento. Hace poco ha conseguido aprobar uno de sus paquetes por un voto solo, pero ha conseguido aprobar. Y ha dicho que la inversión va a tratar bastante bien, que va a bajar los impuestos y que su gobierno va a procurar no perjudicar a las empresas, sino todo lo contrario. De hecho, creo que está intentando también aprobar una especie de reforma laboral parecido a lo que aquí se hizo en el 2012 y se ha hecho en otras épocas, para que mm, lo típico de disminuir los costes de despido, para que no una empresa tenga que despedir a un trabajador no tenga serias dificultades. Y ahora mismo, que yo sepa, no es un mal momento para invertir. El único problema que hay ahora mismo es que el tema de la inflación todavía va a tardar un poco en bajar. Porque claro, el problema es que el anterior gobierno subvencionó un montón de productos, que ahora esas subvenciones Milei ha quitado, y claro, si esto vale 10 y lo subvenciona y le quita la subvención, y entonces en vez de valer 1 euro, vale 10 otra vez,
pues evidentemente esa inflación no se quita en un día. Entonces ahora mismo invertir en Argentina, el único problema que hay es que tienes que tener cuidado con eso, con el tema de la subida de precios, ¿no? Pero mal momento ahora mismo no es, porque yo sé que la política que va a hacer ese gobierno es apoyar al empresario posible. Creo que quieren bajar lo que es el impuesto de sociedad allí en Argentina para que dediquen más recursos los empresarios a la inversión. Y ya te digo, quitando lo de la inflación, mal momento no es. Ahora mismo lo que pasa es que Argentina está haciendo un plan de ajuste muy duro, porque es que la verdad que los peronistas dejaron la economía extremadamente mal. Este año parece que el crecimiento va a ser de menos 2%, va a ser negativo, pero a partir de 2025 ya va a mejorar, ¿no? Entonces la economía va a ir mejorando poco a poco. De hecho, están teniendo una cosa que hacía, iba a decir siglos, que no tiene Argentina, que es superávit. Argentina ha tenido tradicionalmente déficit público horroroso. Cuando no podían pagar, iban a la maquinita del Banco Central y provocaban inflación, pero gastaban algo bruto. Entonces eso ahora está cambiando. Pero claro, al principio, a corto plazo, provoca una recesión económica. Cuando tú tienes que bajar el gasto público de golpe y porrazo. Es que además Argentina es que estaba todo regulado. Tú querías hacer una apuesta, hacer una quiniela el fin de semana y había por lo visto una especie de impuesto de cuota, que querías jugar a los caballos, había otro tipo de cuotas, es que estaba toda la economía regulada. Entonces eso lo está quitando este presidente, porque claro, de golpe y porrazo no puedes pretender que mejore una economía que ha estado muy mal durante años y totalmente subvencionada. Entonces eso va a tardar un poco, pero bueno, poco a poco, ya te digo, ya está habiendo superávit, la inflación parece que está empezando a calmarse un poco, ¿no? Y a medida que ya empiece a aumentar la inversión, se quedará en pie. De todas maneras, la tasa de paro en Argentina no es muy elevada. Yo sé que lo último que he visto, en primer trimestre creo que estaba en el 7,7% de desempleo. Lo que pasa es que en Hispanoamérica hay una cosa que se llama el subempleo, que son, por ejemplo, tú oficialmente estás parado, pero estás trabajando en un trabajo que a lo mejor te pagan una porquería, pero por lo menos tienes algo, ¿no? Entonces a lo mejor tú trabajas por 500 euros, tu mujer por 500 euros y tu hijo por 500 euros, y un sueldo muy bajo, pero entre ustedes podéis vivir. Entonces tiene eso. Entonces, bueno, yo te digo que el paro no es muy elevado, pero la economía todavía tiene que mejorar, hay todavía mucha pobreza, que se teme que este año va a aumentar y después ya a partir de 2025 se espera que si la economía crece vaya ya bajando la pobreza y el desempleo también vaya bajando. Y otra cosa que se le está acusando a Milei es de la venta de los recursos mineros, de lo que es el sector primario, de la venta de tanto de terrenos para la agricultura como de productos de carbón, de petróleo, de todo eso. Ayer precisamente se hizo en la provincia de Córdoba, se hizo una venta de todos los recursos primarios a una empresa americana. ¿Crees que puede llegar esto a una venta, que es a lo que se le está acusando a Milei, de lo que con su nueva ley lo que va a hacer es desamortizar completamente Argentina? ¿O se hará como se hizo aquí en España, que se vendieron la empresa Repsol, se vendió Gas Natural, se vendió Telefónica para pagar la deuda? Bueno, pero Repsol y Gas Natural lo que se hizo, o Telefónica, que hizo fue privatizarlas, pero como son sectores estratégicos, el Estado siempre se queda con una parte. Y después los inversores hay españoles y extranjeros, pero que yo sepa, Telefónica no está en manos de los extranjeros, que yo sepa, hay un porcentaje que ellos tienen. En el caso de Argentina, cuando tú das el control de algún sector, en este caso a América, a Norteamérica, lo que hace es que ese país te paga una cantidad importante y ellos se encargan de explotar los recursos. Hombre, que vayan a vender todos sus recursos a extranjeros no lo creo, porque además Argentina tiene unas exportaciones muy fuertes en temas de minerales, por ejemplo, en soja, en carne, entonces me extraña que vayan a vender todos los recursos. Que a corto plazo hagan un tipo de operación como la que tú has dicho para conseguir liquidez, puede ser, pero tanto como explotar de momento, y que yo sepa, no son esos los planes de Milei, ¿no? Y lo que haga ya el año que viene no lo sé. No, yo te digo lo que están haciendo ahora, ¿entiendes? Por eso. Vale, y bueno, gracias público. Gracias, público. Continuamos. Y bueno, y te quería preguntar también sobre eso, por los planes de Milei.
¿qué es lo que ha hecho hasta ahora, así lo más importante y lo que se viene en un medio y largo plazo? Ello que ha hecho en primer lugar, y la primera parte de su plan económico, es deshacer un poco todo el interno que había durante los peronistas. Ayer estaba diciendo ya noticias que una de las reformas que estaba haciendo es el sistema bancario. El sistema bancario, el problema que tenía con el anterior gobierno es que se dedicaba prácticamente a financiar al sector público, es decir, en vez de pues, conceder hipotecas o préstamos para que la gente invierta, lo que hacía era financiar el gasto público. Que después esa inversión no funcionaba y el Estado lo subvencionaba. Claro, se habían convertido prácticamente en máquinas de monetizar el déficit, ¿no? ¿Qué me hace falta para pagar esto? El banco me lo concede. Que después no te puedo devolver, no te preocupes que el mismo Banco Central te lo devuelve. El banco no se va a arruinar. Pero claro, está monetizando, un banco tiene que dedicarse a... La función del banco es a prestar al público para que inviertan, para que creen riqueza, no a financiar los gastos excesivos del gobierno. Entonces, ahora están haciendo una serie de reformas para evitar eso. Claro, tiene que hacerlo poco a poco porque si todas esas subvenciones se las cortas de un día para otro, el banco puede tener pérdida. De hecho, creo que había caído en bolsa, ¿no? Pero vamos, eso parece ser que lo van a hacer con sentido común. Y después, ¿qué es lo que ha hecho? Primero, baja de un recorte de gasto público enorme. Es que tú no puedes tener a un país entero subvencionado. Es que, lo que comentaba antes, había organismos públicos que tenían un más empleados de la cuenta. Si a lo mejor hacía falta en un ministerio 100 trabajadores, pues a lo mejor tenían a 250, que además muchos ni iban a trabajar. Entonces eso ha habido que despedirlos. Eso, lógicamente, pues ha aumentado un poco el paro. Habían subvencionado ayuda, agua, mucho que no sirve eso para nada. Si a ti te subvencionan ayuda, pero después está todo carísimo. Entonces lo que ha hecho es pegar un recorte de gasto público enorme, que eso ya digo que a corto plazo eso sí tiene sus perjuicios. Y la publicidad, por ejemplo, institucional, pues que los gobiernos muchas veces ponen anuncios en los periódicos. Pues ahí, sobre todo cuando eran medios amigos, pues habían puesto más anuncios de la cuenta, que eso es más gasto, eso también mi lo ha tenido que quitar. Algunos periódicos han tenido ciertas dificultades y han tenido que despedir a trabajadores. Entonces es desmantelar toda esa economía subvencionada y dirigida y quiere hacer una economía que llama liberal, donde la intervención del Estado sea lo menor posible. Eso realmente en líneas generales lo que él está haciendo. Claro, él también hablaba de quitar el Banco Central porque echaba la culpa de todo lo que estaba pasando. Realmente la culpa no era del Banco Central, la culpa era de las directrices del gobierno que utilizaban el Banco Central, que allí está sometido al gobierno, para que gastara más de la cuenta. Si tú empiezas a emitir moneda y más moneda, pues al final los precios terminan subiendo. Entonces, arreglar todo eso no se hace en un día ni en dos. Eso, ya digo que este año seguramente la economía va a decrecer y se espera que a partir de 2025 ya mejore un poco más. Es muy complicado porque ya digo que habían dejado la economía fatal, con una inflación muy elevada, cuando una economía está tan subvencionada. Es que claro, hay muchos empleos que son ficticios. Yo que he dicho antes de los jardineros, a lo mejor en un ministerio había en plantilla 40 jardineros y iban a trabajar 15 y otros estaban en su casa viendo la televisión, pero estaban cobrando. Que claro, ha habido que despedir a muchos, ¿no? Y eso pues tiene consecuencias negativas a corto plazo, pero son obligadas. Las políticas de ajuste no le gustan a nadie, a mí tampoco, pero a veces hay que aplicarlas. Pues solo cuando ha habido un gasto público excesivo. Aquí se hizo algo parecido en el 2012, cuando llegó Rajoy. Había un déficit muy grande y ¿cómo se soluciona eso? Pues aumentando los impuestos y disminuyendo el gasto. En el caso de Argentina no se hizo así, los impuestos no lo ha tocado prácticamente, de hecho quiere bajarlo, pero sí ha tenido que recortar el gasto, evidentemente. Claro. Y bueno, en cuanto a su medida estrella, que es dolarizar la economía y luego también eliminar el Banco Central, ¿se van a poder hacer ambas medidas una realidad? Dolarizar la economía todavía no, porque no hay suficiente, digamos, liquidez de dólares en el país. Poco a poco, a medida que la cosa se va estabilizando, aumentarán, pero de momento no se puede dolarizar.
Hombre, si en el futuro la economía argentina mejora bastante, tampoco hace falta dolarizarla, porque ya habrá una confianza en el peso. Entonces no va a ser necesario. De todas maneras, como hay tanta desconfianza en esa moneda, pues al final el público va a intentar tener cuentas en dólares. Entonces al final me imagino que poco a poco lo irá haciendo. Más que por deseo de Milei, por deseo de los argentinos, que están mucho más tranquilos cuando tienen, bueno, o muchos de los que se llevan ahí dinero fuera, se lo llevan a Estados Unidos. Mm. Y lo del Banco Central no lo ha hecho todavía, pero yo que he comentado antes, es que tampoco tiene sentido porque la culpa no era del Banco Central, la culpa era de las autoridades que estaban dirigiendo la economía de manera equivocada. Si el Banco Central hace una política correcta de no monetizar el déficit y no gastar más de la cuenta, no emitir tanta moneda, al final no hace falta quitarlo. De hecho, yo creo que de momento no, vamos, por ahora no lo va a quitar, sinceramente. Claro. Cuando tú estás en campaña electoral prometes muchas cosas. Después cuando ya llega al poder te das cuenta que bueno, que no es oro todo lo que reluce y no se puede hacer todo, ¿no? Claro, entonces diría que realmente esta segunda parte el Banco Central De no, momento, no, hombre, no es tonto, es doctor en economía y sabe lo que hay. Entonces, ahora mismo ni se puede dolarizar la economía a corto plazo. No digo que dentro de unos años no lo haga, pero ahora mismo no hay suficiente liquidez para eso. Y de momento no va a quitar el Banco Central porque no hay ningún problema el Banco Central, Hmm. en absoluto. Bueno, siempre y cuando él siga en el gobierno, ¿no? Porque si vuelve ahora a los peronistas, a lo mejor Bueno, ya pero sigue pero subiendo el quedan gasto todavía público. 4 años o 3 años y medio para que haya elecciones. Dentro de un año y medio hay elecciones parciales para renovar el legislativo. Es como si aquí dijeran, de los 350 diputados vamos a renovar 150. Pero eso es creo que a finales de 2025. Entonces de momento el mandato de Milei, pues salvo que pasara algo, va a estar garantizado hasta 2027. Claro. Bueno, y es que eso realmente muchas personas que han criticado a Milei porque decía una cosa y no lo ha podido cumplir al 100%, viene por eso, ¿no? Que no se ha podido renovar el Parlamento al 100%, sino que allí tiene un sistema diferente y que se está haciendo parcialmente, como has comentado, ¿no? Es que allí están las elecciones presidenciales, que gana, en este caso gana Milei, y después están, a la vez se celebran también parlamentarias. Claro, las parlamentarias, él ganó, pero no tenía mayoría, entonces ha tenido que pactar con otros partidos. Uno de ellos ha sido el partido de Mauricio Macri, un expresidente, que por cierto no lo hizo muy bien, gobernó antes que los peronistas en el periodo 2016-2020, ¿no? Pero que es de centro derecha, entonces ha tenido que pactar con él. Entonces, claro, al pactar con él, aunque coinciden en muchas cosas, pero claro, todas sus medidas no ha podido llevarlas a cabo porque ha llegado a un acuerdo con otro partido. De hecho, la candidata Patricia Bullrich, que fue candidata a la presidencia, ¿no? Es ministra del Interior, allí se llama ministra de Seguridad, ¿no? Mm. Y eso, entonces, claro, al pactar con otro partido, el gobierno, pues algunas cosas tienes que aflojar ya un poco, no puede hacer todo lo que quiere. Y lo que quiere las elecciones de 2025 es tener una mayoría más amplia, ¿no? Claro, de momento en coalición tampoco más no le va, simplemente que, claro, necesita que un partido te apoye y aún así no tiene toda la mayoría. Y lo que pasa es que en las últimas votaciones, negociando lo que fuera, consiguió por un voto que aprobaran su plan económico, ¿no? Aún así, todo no lo ha podido hacer. Aparte de lo que hemos comentado de lo del Banco Central, es porque no tiene mayoría parlamentaria. Entonces tiene que estar negociando cada paquete, cada medida. Mm. Bueno, y eso, ya para ir terminando, pues un poco el tema de mirar un poco a largo plazo y hacer un poco el paralelismo o contraponer la política de España y la política de Argentina. ¿Qué se espera de ellas en un largo plazo? ¿Se refiere a política económica? Sí. Bueno, en el caso de Argentina, a un medio o largo plazo, evidentemente lo que se espera es que lo que está buscando es una economía más liberal, que no esté tan intervenida o que esté lo menos intervenida posible. Hombre, el Estado siempre tendrá participación en algunos sectores, como son lo que es la educación y la defensa, la sanidad. Aún así, tampoco, porque yo sé que la educación ya está hablando de privatizar algunas universidades y algunos hospitales, porque dice que los hospitales privados funcionan mejor que los públicos, ¿no? O sea, una economía menos dirigida, menos intervenida,
con una inflación que esté controlada y con un sector público que tenga superávit de las cuentas y no déficit. Eso es lo que está buscando. Y con una inversión empresarial muy dinámica que ayude a bajar el desempleo. Y él dice que quiere que Argentina sea como Alemania de aquí a 10 o 15 años. No me acuerdo qué fecha dijo, ¿no? Hombre, es que yo que te he dicho antes, de 10 a 15 años no sabemos lo que va a pasar. Si sigue así, sigue y la cosa mejora a partir de 2025, Argentina mejorará mucho. Que se va a poner como en Alemania, como está Alemania o Estados Unidos, eso es que no sabe nadie lo que va a pasar a tan largo plazo. Yo no me atrevo a hacer predicciones. Yo digo que empezar no ha empezado mal, pero hay que continuar y hay que ver lo que pasa que no haya ninguna crisis internacional, que no se fastidien. Y en el caso de España, es que todavía más difícil, pero si no sabemos lo que va a pasar aquí a octubre, no sabemos si va a haber elecciones en Cataluña o en España, no sabemos si va a haber presupuesto. Hombre, tenemos un sector turístico que está tirando, que está aumentando el gasto aquí, por lo menos tirar de empleo. Además, ya no es como antes que el empleo aumentaba mucho de junio a septiembre y subía mucho a partir de octubre. Ya el sector turístico ya es casi todo el año. Curiosamente, ese cambio climático que tenemos, quede más decir, pero está trayendo una cosa positiva, y es que ya el turismo sigue viniendo en octubre y en noviembre. A lo mejor no es como en el mes de julio, pero yo en Málaga, por ejemplo, con los cruceros, yo crucero, vivo aquí, veo cruceros prácticamente todas las semanas y están todos los restaurantes llenos, y también lo veo en enero, en febrero. Insisto, no como en verano, pero entonces ya prácticamente esa estacionalización que había antes ya casi está desapareciendo. Bueno, aquí vivimos del turismo, entonces de momento, pase lo que pase con este gobierno, mientras no haya ningún problema grave internacional, el turismo va a seguir tirando de la economía, va a seguir tirando del consumo interior, y de momento, salvo que haya algunos desequilibrios, como está viendo con los precios de los alimentos y eso, pero de momento la economía por ahora va bien, en general, pasa que hay que decir por ahora. Claro. Porque el tema de los precios de los alimentos, tenía entendido que querían bajar, ¿no?, el IVA, o sea, subir el IVA, o sea, bajar el IVA y luego subirlo a posteriori. Sí, ya lo han hecho. La medida comenzó en el 2023 para combatir la famosa subida de los precios de los alimentos. Eso se llama inflación de costes. Cuando, por ejemplo, si sube el precio de azúcar, ¿qué pasa? Pues que va a subir el precio de los dulces y de muchos productos que tienen azúcar. Si sube el precio de los aceites porque había una mala cosecha, pues evidentemente va a subir el precio de aceite de oliva y de los productos que se hagan con aceite de oliva. Por ejemplo, las patatas fritas, estas de sobre que se hacen con aceite de oliva, pues también han subido, evidentemente. ¿Cómo se puede combatir eso, inflación de costes? Se puede combatir de dos maneras. O subvencionando un producto, lo que se hizo con la gasolina, que durante varios meses tú ibas a echar gasolina y decía 20 litros, pues como te costaba 18, 17, depende de lo que gastaras, ¿no? Que eso ya lo quitaron, ¿no? O también se puede hacer bajando los impuestos. Entonces, los alimentos básicos, muchos alimentos básicos, eran la harina, el pan, la leche, bajaron el IVA del 5 al 0%, y de aceites y pasta bajaron del 10 al 5%. Claro, si el producto es más barato, lógicamente el consumidor tiene menos impuestos, baja de precio, supuestamente, y al consumidor le cuesta más barato. ¿Cuál es la trampa que tiene esto? Hombre, si tú vas a comprar un kilo de, no sé, de manzanas, por ejemplo, que antes te costaba un euro y ahora te cuesta 1,7 porque ha bajado un poco el IVA. Hombre, lo que pasa es que bajar 0,3 tampoco vas a ir de por eso. Si compras 10 kilos, sí, pero si compras tampoco va a notar tanto, salvo que compres mucho. En el caso de la gasolina sí se nota, ¿no? Gente, para los camioneros, para gente que viaja mucho, ahí sí se nota. Entonces, con bajar el precio de aceite de oliva, que creo que han puesto también al 0%, va a venir muy bien porque, claro, evidentemente el aceite de oliva es un producto que tiene mucha demanda, y eso pues va a implicar que va a ser supuestamente un poco más barato. El único problema que hay es que si, por ejemplo, eso creo que lo bajaron la semana pasada. Los empresarios ya lo han dicho, vamos a ver, yo el aceite de oliva que tengo yo en mercado no lo puedo bajar, porque a mí me costó, yo compré antes de la bajada. A partir del mes que viene o dentro de 2 o 3 semanas, que hagan nuevas compras, que ya no tienen IVA, sí lo voy a bajar, pero yo que a corto plazo no se va a notar, porque ese aceite de oliva se compró con el IVA del 5%.
Entonces ya se va a notar dentro de, supongo que de 2 o 3 semanas. Hombre, sí, sí es bueno porque es un producto que es muy demandado. Ahí nada más que hay que comprar los restaurantes y los bares ya con eso. Entonces eso sí va a beneficiar al consumidor, evidentemente. Eso va a ser hasta octubre. A partir de octubre ya lo van a quitar porque, claro, el gobierno recauda menos y el gobierno no le interesa recaudar menos. Claro, porque se dice una cosa, pero luego no se ve la letra pequeña, que es que luego te van a subir el IVA por otro lado, ¿no? En Alemania tienen una especie de dicho, de refrán, tache que tache recte, que significa bolsillo derecho, bolsillo izquierdo. Lo que te dan por el bolsillo derecho te lo quitan por el izquierdo. Te bajan el impuesto tal y te lo suben por otro lado, ¿no? Ah. De todas maneras, intentando ser objetivo, es verdad que esta bajada de IVA también, porque ya te digo, un producto que se demanda mucho, que por lo menos va a beneficiar un poco a lo que llamamos la cesta de la compra, al consumidor y a todo el mundo. Claro. Va a durar nada más que 3 meses, pero sí, sí es positivo, eso sí hay que reconocerlo. Sí, sí, todo hay que decirlo, vaya, cuando se hacen las cosas bien, cuando se hacen las cosas Por mal. supuesto. Exacto, y aquí estamos nosotros para comentarlo. Ya pues podemos ir... Vale, una Bueno, pregunta, pero rápida, ¿no? Sí, rápida. pregunta rapidita del público, venga. ¿Tú te acuerdas que cuando salió Felipe González del gobierno y estaba Aznar, que con Felipe González 96. estaban pagando la ONCE, había tenido que pagar las nóminas, la ONCE, el Corte Inglés pagaba las nóminas de los empleados públicos? Hubo épocas, no sé si te acuerdas. Llegó Aznar y puso una figura que era el profesor Barea, que era la persona que controlaba La oficina económica del presidente del gobierno. la oficina económica del presidente del gobierno. ¿Quién lleva eso ahora? Eso Porque ya lo quitaron. Barea, lo que pasa es que no era exactamente ministro de Economía, era un poco el que sí, no era ministro. hacía de Pedro Mario, ¿no? Vamos a ver, era muy criticado porque él me decía la verdad, pero a veces era un poco brusco. Tú, por ejemplo, a lo mejor puedes decir que si baja el gasto en educación se puede perjudicar, pero yo decía de una manera, con unas palabras, que si baja el gasto se va a hundir todo y se va a ir todo a la porra. Y a veces asustaba un poco a la gente. Entonces yo digo que el hombre tenía mucha razón, pero muchas veces en política las cosas se pueden decir con más diplomacia, con más moderación. De hecho, creo que Aznar me parece que lo quitó también porque Sí, lo quitó después, en el segundo ya no lo quiso. asustaba porque las cosas que ella decía de una manera que daba un poco de miedo. Insisto, tenía razón, pero hay que ser más diplomático. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias por esa intervención. Puede ser que, oye, en el futuro hagamos más esto de la pregunta del público, la pregunta del editor, ¿no? En más ocasiones, oye, me parece. Gracias a claro. vosotros por haberme invitado. Estar Sí. aquí. Nada, un placer de que hayas estado aquí. Gran intervención. Muchísimas gracias. Recordar ese podcast número 10 de Urban Project número 10, que fue su primera aparición aquí, también bastante interesante. Nada, un placer, Antonio. Muchas gracias, Luis. Y bueno, como siempre, recordaros que el estudio de confianza es el MICMA, el Museo de Instrumentos de Cuerda de Málaga. Y nada, saludos a José Carlos, a quien tú quieras. Hoy me has dicho que iba a dedicar saludos y hoy no. A Ángel Javier, ¿no? a nuestro amigo de Latinoamérica. Sí, un saludo a Ángel Javier, ahí, tío colombiano a tope, un gran seguidor fiel y férrimo. Algún día sacaremos aquí el Instagram, me pondré saludos a seguidores de manera random. Eso. Que hablando de Instagram, redes sociales, en la descripción al final del podcast, como siempre. Saludos a nuestros amigos, amigas, amigues y panas ahí de Perú, viva Perú y viva Latam en general. Eso, viva México. Y nada, eso, espero que os haya servido un poquito, que hayáis entretenido y que hayáis informado un poquito más. Eso es. Y nada, Esto va tomando, ya digo, va tomando forma, micro, espero que quede guay. Si el vídeo se sube, es que ha quedado guay el sonido, digo yo. Así que nada, lo podéis ver también próximamente en Spotify, recordadlo. Está ahí olvidado, pero echarle un vistacillo. Y nada, ya nos despedimos por aquí y eso, comentad todo lo que queráis en los comentarios, que esto no censuramos nada. Eso, Esto aquí es- se comenta con respeto, ¿vale? Pero comentad lo que queráis, siempre y Eso. cuando sea del respeto. Eso es. Y nada, ya nos despedimos por aquí y nos vemos la próxima. Adiós.